Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y hoy vamos a hablar sobre suicidio en jóvenes y sobre la prevención de suicidio en jóvenes. Y para ello me van a acompañar en el estudio Mario Luis Fuente Alcalá. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM. Mario Luis, muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación. También está con nosotros Paulina Arenas Landgrave. Ella es profesora asociada de la Facultad de Psicología. Paulina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos acompaña en el estudio Tamara Cordera Tucker. Ella es asesora de la Dirección General de Atención a la Comunidad. Muchas aquí gracias en la UNAM. por la invitación. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí. Yo creo que este es uno de esos temas de los que todos hablamos, pero en voz baja. Y que todos pensamos y no decimos, como que siempre hay un fantasma en el closet, en prácticamente todas las familias, de que se murió el tío, se murió el abuelo, se murió no sé qué, y nadie sabe cómo, ni por qué, ni de qué. Y sobre todo cuando tenemos una población joven tan grande, en donde crecen con estos silencios, con este temor a hablar sobre el tema. ¿Por qué es importante hablar del suicidio y hablarlo así, de manera franca y abierta? Mario Luis. Sin duda uno de los temas la violencia más grande que puede recibir una familia, un entorno, es un suicidio. Una persona conocida, querida, que de pronto por alguna razón decide tomar esta decisión probablemente más drástica, quitarse la vida. Obviamente hay atrás de esto pues el azor o sorpresa, pero también el sentimiento de culpa que puede generar el entorno. Porque de acuerdo a los expertos, los que saben que hay muchas señales previas antes de un suicidio que logra su propósito. En ese sentido está el enorme cuestionamiento: ¿por qué no pudimos leer la angustia, la tristeza, la soledad, la desesperación? ¿Por qué esta persona vivió tal soledad y tal dolor que lo lleva a esta decisión última? Entonces, parte del silencio tiene que ver con un sentimiento de incomprensión ante la acción, pero también un sentimiento de que uno no pudo entender, comprender, atender, intervenir para evitarlo. Y eso probablemente sea parte de esta explicación del por qué no hablamos de algo tan doloroso como saber que uno no pudo o no hizo lo que debía hacer. Que eso se liga justo con este silencio a hablar sobre el tema, porque si esto se hablara de manera más franca y más abierta, podríamos aprender a leer esas señales de auxilio, de alerta, de alarma, de que algo no va bien, de que alguien no se está sintiendo bien. Y así como cuando alguien tiene fiebre y pues intervienes porque tiene fiebre, igual si te das cuenta porque ya puedes reconocer esos síntomas, pues apoyar, ayudar. ¿Por qué hay tanto estigma en el tema? ¿Por qué es tabú? Pues considero que no solamente el suicidio, sino en relación a los trastornos mentales en general, hay mucho estigma al respecto y en particular con relación a esta problemática, hay muchos sentimientos también de culpa, como se mencionaban, de enojo, de tristeza, de tanta incertidumbre, frustración, y que entonces creo que se deja de lado un poco la compasión, ¿no? Saber y ver a la persona en realidad desde una mirada mucho más humana de qué está pasándole, qué es este dolor emocional tan grande que hay atrás de un suicidio. Entonces creo que mucho del estigma relacionado con esto es: no nos puede estar pasando a nosotros, él está bien o ella está bien, ¿por qué puede pensar eso, querer matarse si todo se le da, si todo lo tiene? Hay quienes tienen más problemas. O sea, es como una forma de invalidar la emoción de la persona que está en este riesgo tan grande, ¿no? Y hablando especialmente de jóvenes, donde no se comprende del todo el por qué pueden considerar la muerte propia como la salida a este malestar y este dolor psicológico que sienten tan grande. Que no es menor, se estima que es la segunda causa de defunción más importante entre los jóvenes de 15 a 29 años. La segunda más importante. No le estamos prestando atención, estamos clavados en estudiar otros temas, otras causas de mortalidad, y la que nos está diezmando a nivel de jóvenes ni siquiera aparece en la cotidianidad de las charlas, de las sobremesas, donde podamos socializar esta información de una manera
no tan formal si queremos, ¿no? Que no sea tan estrictamente médica, pero pues también de una manera mucho más de tú a tú, de oye mi hijo, oye mi hija, pues yo cómo lo veo y tú cómo lo ves. No, ni siquiera a eso llegamos, ¿no? Además estaba pensando justamente pues el suicidio, que tiene que ver con la muerte. A todos nos mueve mucho el tema de la muerte, ¿no? Nos vincula con cuestiones muy angustiantes, dolorosas. Entonces desde ahí, ¿no?, empieza todo el estigma a la salud mental. Y por eso es importante visibilizar, ¿no? Una vez que lo pones sobre la mesa, la gente se puede empezar a identificar y a ver que a todos nos puede pasar, ¿no? Y también hay un tema de alerta muy interesante, ¿no? Que es el de, generalmente el suicidio no ocurre en el primer intento. Se ¿no? estima que alrededor de la octava o novena vez que se intenta, sucede. Y tiene que ver con esta enorme incapacidad de aceptar que todos, literalmente todos, vivimos distintos periodos intensos de depresión. Y no nos gusta la palabra. Podemos llamarle tristeza, podemos llamarle aburrimiento, pero no aceptar que como seres humanos vivimos procesos de depresión que cuando se viven en estados de soledad, de profunda sensación de no tener esperanza, sentido de la vida, puede llevar a esto. Entonces, obviamente tiene que ver con esta negación de los temas de la salud mental y esta enorme construcción de que los individuos deben estar felices porque tienen bienes concretos, ¿no? Compras. Y no dan cuenta de la enorme necesidad de esta dimensión del afecto, del cariño, la compañía. Entonces esta soledad, yo le llamo una soledad absurda, porque muchos de estos jóvenes tienen el contacto con lo externo a través de estos medios, digamos, claro, medios de que son digitales, esos juegos digitales, etcétera. Esta soledad acompañada en que parece que juegan con otros, pero esos otros no están, y tienen relaciones con alguien que no conocen y tienen seguidores o no seguidores. Esta construcción de estos jóvenes que hoy, pues su sentido de éxito social tiene que ver con cuántos seguidores o cuántos corazoncitos o likes tienen. Es una construcción nueva. Sí, muy inasible, ¿no? Inasible, sobre todo para nuestras generaciones. Y también creo que nos falta la comprensión de estos fenómenos y una dimensión que está atrás. Esta adicción a los juegos digitales puede ser tan poderosa que los aísla, los vuelve seres que no conocemos y siempre estamos, estas imágenes que tenemos, ¿no?, las mesas donde todo el mundo pone su celular, etcétera, pues nos habla de las soledades tan grandes que estamos viendo en una serie, en una época que estamos tan vinculados y que nos evita reconocer los síntomas de alguien que simplemente lo que quiere es un abrazo o simplemente ser nombrado por su nombre. Cuando a uno le dicen su nombre hay una sensación de encuentro, pero cuando te dicen no sé quién eres o cómo te llamas, entonces hay muchas dimensiones tan profundas, y de estas 6,000 muertes de suicidios que se hacen al año, déjame terminar con esto, que son una estimación porque hay también el ocultamiento. Claro, hay muchas muertes que fue un accidente, no, fue algo más, y hay la manipulación entre los registros que tienen las procuradurías y servicios de salud. Y por otra parte está un tema que es muy duro. Cuando uno revisa la estadística y ve cuál fue el instrumento de muerte, yo me cimbré cuando me di cuenta que muchas de estas muertes son por ahorcamiento, y lo que implica ese sufrimiento. O sea, no es me tomé algo, no me tiré a algún lado, no es cargar una pistola, no es simplemente imaginarse el dolor de estar en la casa, porque es donde suceden muchos de estos eventos, y simplemente el dolor, la angustia brutal de esos 30 segundos, 40 segundos en que nadie llega. Y creo que en ese sentido tenemos que hablar, pero también tener capacidad de identificar y prevenir y poder escuchar, y que tiene que ver con los servicios de atención a la salud mental. Y también, supongo, tú me corregirás, pero tú también, aquí las psicólogas, colgarse también es un mensaje a los que se quedan. Sí, terriblemente poderoso. Yo lo veo así como en tu cara te muestro mi gran desesperación, mi gran frustración, y como que haces responsable un poco a los de enfrente también, ¿no? A los que, pues al que va a llegar o la que va a llegar a descolgarte. De alguna manera creo que está muy relacionado a eso que comentaba hace un momento en torno a, como ya mencionaba el doctor, a ser visto, pero también en función de
lo que hay, o sea, lo que las personas también quieren comunicar con este acto, ¿no? O sea, creo que de alguna manera se les invalida mucho y esta es una forma de decir, ¿ves? Yo tenía razón, ¿no? Creo que sí hay un mensaje importante en función de cómo se lleva a cabo, pero quisiera retomar mucho esto que se comentaba hace un momento, el subreporte. Creo que eso es algo bien importante que tenemos que considerar, porque aunque las cifras, las tasas, la prevalencia que existe, en algunos países incluso se dice que hay que multiplicar por 2 estas cifras para realmente tener una idea de cuáles son los números reales, ¿no? Y creo que eso es importante, tener siempre datos es importantísimo para saber de qué manera pues está impactando nuestra población esto, pero sobre todo saber que, como decía Tamara, ¿no? Hacer visible esta problemática implica evitar el subreporte, porque pensando en por cada suicidio hay 20 personas aproximadamente que lo intentan y más o menos alrededor de 40 que lo piensan, o sea, que ven a la muerte como una opción para resolver, porque eso es otra cosa importante, ¿no? La carencia de la resolución de problemas. Entonces, desde ahí es donde se tiene como que entrenar mucho a los jóvenes en particular en relación a las habilidades que deben de, que muchos desean tener para poder resolver las problemáticas que les acontecen. Híjole, qué duro. Sí, tú estás pensando del suicidio, lo que nos lleva a pensar como distintas dimensiones, ¿no? Es decir, como hay distintas causas, hay que ver también toda la cuestión sociocultural, económica, psicológica, de personalidad, ¿no? Es como tal, yo estaría pensando suicidios, porque hay distintas formas de morir, distintas causas, ¿no? Se sabe que hay muchos que de verdad son en un acto de impulsividad, ¿no? Que en ese momento a lo mejor realmente no es algo que hubieran querido, ¿no? Se sabe de otros casos que sí es para terminar con un dolor físico inclusive que ya no pueden soportar, o un sufrimiento psicológico con el que ya no pueden vivir. Me parece que siempre es importante, pues desde la salud mental, tener bien presentes los distintos tipos de análisis, desde dónde tenemos que entrar para así también poder intervenir, ¿no? En términos de la universidad, la salud mental, la salud pública. Y yo creo que regresamos con esa parte, porque me parece muy importante entender esto para poder ver a las personas que están en esos conflictos y poderles ayudar, pero si no entendemos que esas personas llegaron a ese punto porque nunca pidieron ayuda, nunca fueron apoyadas, luego entender por qué murió o por qué se decidió quitar la vida, pues se vuelve mucho más complicado, ¿no? Si no hay una intervención previa que permita poder ir analizando esos temas. Pero no se vaya, regresamos enseguida, estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Tejer estas redes previas, tejer especie de espacio seguro, pero estoy revisando los datos, incluso hay lugares donde entiendo que hay mucha información sobre el tema, aunque sigue siendo muy tabú, que son los que llevan la primicia en términos de suicidios en el mundo: Japón, Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, Suecia, Chile y México. Ahí también, en particular, por ejemplo, en lugares como Japón, el suicidio como tal no está concebido como algo tan deshonroso como luego se mira desde las religiones occidentales. De hecho, pues así crecimos todos, ¿no? Con la honorabilidad del harakiri. ¿Qué pasa? Por un lado tenemos este país en donde el suicidio no es un estigma, los otros donde sí, pero que al final de cuentas es una salida a un hoyo negro, ¿no? A un momento en el que alguien no encuentra otra opción y decide que el siguiente paso es quitarse la vida. ¿Qué se le dice a las personas? ¿Cómo se trabaja con las personas para poder prevenir un suicidio? Pues de entrada, todo lo que tiene que ver con prevención es tratamiento ya, ¿no? Es un problema multifactorial, por lo tanto hay que considerar justamente la complejidad de este fenómeno y entonces, por un lado, sí tomar en cuenta todos los factores de riesgo que además ya han estado muy bien estudiados de cuáles son los factores de riesgo asociados a esta problemática, pero no solamente irnos por ahí para poder, porque la idea es, si disminuimos estos factores de riesgo, entonces prevenimos el suicidio
y vemos que no en todos los casos, ¿no? No es tan determinante ni tan lineal. Entonces, por un lado eso, ver cuáles son los factores de riesgo en torno a la persona, porque también es importante señalar que cada suicidio o cada intento, pero está conformado por situaciones muy particulares. No podemos hablar como de, esto es lo que le pasa a todas las personas que se suicidaron o que intentaron hacerlo. No, hay factores comunes, pero no necesariamente son los que todos presentan. Entonces, por un lado están los factores de riesgo asociados a, por otro lado, está también la cuestión de la salud mental. Hay muchos trastornos también asociados al suicidio como una consecuencia de, no porque sea una enfermedad mental, sino que está relacionado con, por ejemplo, la depresión, que ya se mencionaba hace un momento. Sí es importante saber que inclusive ayudar a un buen diagnóstico de esta problemática, pues nos ayuda a poder disminuir, ¿no? Posiblemente como consecuencia. ¿El estrés cómo impacta? El estrés impacta mucho en función de el no considerar las suficientes herramientas personales para resolver. Esto tiene que ver con la resolución de problemas, ¿no? Cuando una persona se siente sumamente estresada, que no visualiza diferentes opciones y alternativas para resolver situaciones de vida, pues aquí impacta de una manera importante. Y lo contextual, que es fundamental también, ¿no? Hay que considerar cómo está el entorno familiar, el entorno laboral, el entorno escolar, en torno a la persona. Entonces, creo que son el aspecto del tratamiento, la prevención y todo lo que está relacionado con el cómo intervenir para evitar esta problemática, pues está vinculado con considerar estos tres elementos fundamentales, ¿no? Los factores de riesgo, el tema biológico más médico, qué tipo de alteraciones están relacionadas con, y también con la parte contextual. Entonces, el cómo abordarlo, pues uno de los principales tratamientos que están basados en evidencia, que funcionan, que hemos visto que funcionan además, es propiciar mucho esto de la compasión, ¿no? De lo que yo hablaba hace un momento, de ver a la persona como, o sea, habrá quienes digan, bueno, el suicidio es un acto de voluntad, ¿no? Habrá quienes tienen desde una aproximación más filosófica esta visión de, bueno, pues la persona es libre de elegir si desea continuar con vida o no. Sin embargo, lo que yo sí les puedo decir desde la práctica clínica es que detrás de todas las personas que intentaron suicidarse hay mucho dolor emocional, que es con lo que tenemos que trabajar, y ahí sí podemos intervenir y ayudar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ver a la persona con mucha compasión, es decir, con mucho entendimiento, de manera muy humana, para saber que lo que está llevándolo a esto es la falta de habilidades y de herramientas para poder resolver problemas. Y es ahí donde nosotros entramos desde un eje, porque hay muchos otros ejes que abordar. Sí, el otro gran eje es el institucional, o sea, como institución, cómo se debe de abordar, en particular las instituciones que albergamos jóvenes, ¿no? Que tenemos chicos desde 12 años hasta chicos de 40 que están terminando sus maestrías, sus doctorados. En ese caso, como institución, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo debemos? Primero, reconocer que somos instituciones totalmente desbordadas. No tenemos las capacidades ni los recursos humanos para detectar, atender. Y si no decimos claramente que somos instituciones rebasadas, porque no solo es el tema del suicidio, hay una serie de conductas previas que pueden llevar, y obviamente están de las adicciones, o conductas violentas, o la autoflagelación, o sea, la violencia, digamos que no es exactamente un suicidio, pero estas conductas de riesgo. Y nuevamente, el gran cuestionamiento que tenemos que hacer desde la UNAM es que nuestras escuelas, facultades, institutos, bachilleratos no tienen la infraestructura humana para atender la magnitud de la población que tenemos, una población que tiene como un origen, una ciudad totalmente agresiva, entornos muy precarios, digo, simplemente llegar a la escuela, situaciones reales de no tener ingreso para poder simplemente llegar o para comer o para poder comprar los materiales, con una cultura de consumo en el cual siempre hay una frustración, no pueden comprar el último gadget de la moda o la moda, etcétera, una frustración constante, y unas instituciones que no tenemos los recursos, porque los entornos de donde ellos vienen, ¿sí? Son entornos muchas veces, entornos muy disfuncionales, donde hay violencia al interior del hogar, donde hay violencia en la vía pública, donde también hay violencia en los entornos educativos. Entonces, parte del tema es reconocer la complejidad y el enorme desbordamiento y poner en el centro
que no basta las tutorías, deja poner las tutorías a los jóvenes para que no reprueben o para que sigan, si no tenemos la capacidad de trabajo social que vaya a las casas, de psicología social que vaya a las casas y que dé intervenciones de largo plazo. Todos estos problemas requieren recursos de largo plazo y lo que tenemos apenas es simbólico, es importante, pero insuficiente. Entonces creo que la gran fuerza de este tema en este programa es reconocer que incluso estructuras educativas tan poderosas como la UNAM tiene que invertir más en construir esquemas, sistemas, protocolos para detectar, intervenir y acompañar. Y a veces estamos hablando de acompañar con muy pocos recursos, porque atrás de eso está la pobreza, la violencia, la falta de ingreso, no se diga tratamientos más complejos que requieren un estado psiquiátrico, con medicinas, con atención. Entonces, parte del tema es dimensionar la complejidad y darse cuenta que no es fácil darse cuenta cuando un joven aparentemente tiene todo y vive una profunda tristeza, desesperanza por distintas razones. Su identidad sexual, su sensación de no pertenecer, el estigma, la discriminación que hay, ¿no? Y conductas que no logramos interpretar tempranamente. Entonces creo que parte del tema es dar cuenta que el sistema de educación público en general tiene muchos recursos a construir para poder acompañar, detener, enfrentar, no solo el suicidio, que es el paso último, todo lo anterior, todo está interconectado, son fenómenos interdependientes, simultáneos que inciden en un joven y que a veces tienen manifestaciones de un consumo explosivo de alcohol, una manera de, cuando viene el micro, correr enfrente de él para llegar a la siguiente acera como una demostración de, no sé, de algo, cuando está realmente arriesgando su vida, o ingerir sustancias. Todo eso tendríamos que identificarlo, pero el problema no es identificarlo, es realmente tenemos los recursos para atenderlo y darle seguimiento, porque nuevamente, lo digo con toda responsabilidad, protocolos sin personal que los dé seguimiento, acciones que son temporales, que solo a veces abarcan algunas semanas, y en las vacaciones, cuando los jóvenes están más solos porque no tienen siquiera el espacio como el nuestro para convivir. En fin, nuevamente el tema es de una complejidad mayor, que en el fondo está desesperanza, sufrimiento, tristeza, pero también la fractura de los entornos de protección, como son los hogares, la vía pública, las escuelas, y en ese sentido no podemos minimizar, y por eso algunos muy afortunados sí tienen atención, pero son muy pocos, porque en el fondo lo que falta es personal especializado y esta capacidad de detección, y por eso creo que el primer nivel de atención son, lo pongo de manera muy esquemática, los profesores de primer ingreso, en bachillerato, en licenciaturas, deberían tener, no sé si se puede hacer, ciertos esquemas para identificar a algunos jóvenes y entonces enviar el equipo multidisciplinario. Claro, yo creo que eso es absolutamente necesario, y no solo para los de primer ingreso, luego también nos encontramos ya con chicos que van a media carrera y de pronto pues el profesor de alguna manera sigue siendo un personaje importante, confiable, al que le puedes decir necesito ayuda. Y a mí me ha pasado, y la verdad es que pues volteas a decir, oye, ¿cómo ayudamos? ¿No? En ese caso en particular sí había un protocolo en la facultad y se pudo canalizar a la persona y sabían qué hacer. Pero ahí justo ese es el tema, ¿no? Es el tema, y bueno, yo estaba pensando lo que decía el maestro, es, pues sí, primero aceptar, pero justo para no caer en esta desesperanza ni negativismo, pues ser como muy realistas, pero sí, con lo que se tiene, pues saber qué se puede hacer, ¿no? Entonces, desde pues ir construyendo protocolos, trabajar, por ejemplo, con facultades, que es lo que estamos haciendo ahorita en la de GACO, y yo pienso que poco a poquito, y lo ideal es, a lo mejor soy muy idealista, pero sí, que se pudiera institucionalizar la salud mental y que se quedara como parte de algo en la UNAM, ¿no? Nosotros hicimos una intervención en Camino Verde con la Facultad de Psicología y de GACO, y fue muy impresionante, con que pasan muchos jóvenes, al poder ver que estábamos hablando del tema del suicidio y que les dábamos esa apertura, ¿verdad? Se nos acercaron dos y a dos referimos y estamos haciendo el seguimiento. A lo mejor no es tanto como lo que nos hubiera gustado, pero dijimos, bueno, a estos dos les pudimos... ¿Pero en cuánto tiempo? De estar ahí en el camino. 1 hora.
O sea, dos en Sí, una yo hora, me identifiqué parece a una muchísimo, persona, lo ¿no? acompañé físicamente y emocionalmente Si hasta hiciéramos donde eso Paulina estaba de dando el manera taller. permanente, Claro, Sí. claro. ¿no? Claro Que que- tuviéramos esas ventanas abiertas donde Sí. los chicos pueden llegar, no tienen que ir a buscar al de psicología, no, no, están las ventanas claramente ubicables, abiertas. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Sí, Un cierre solamente rápido. quisiera rápidamente retomar. Sí, coincido que es un reto a seguir muy grande porque hay muchas fracturas, no solamente en la familia y social, sino institucionalmente hablando, pero creo que sí es importante rescatar la parte realista de lo que no tenemos, pero lo que también estamos haciendo y tratando de construir desde la posibilidad no solo de tener protocolos, sino ir formando personas que en un primer nivel de contacto puedan realmente identificar los riesgos y proporcionar alternativas y referenciar hacia dónde se les puede dar esta atención y con ello creo que evitar que esta problemática siga incrementando. Pues así es. Pues Paulina, Mario, Tamara, muchísimas gracias. Yo creo que quedan muchas cosas, seguiremos platicando sobre este tema. Yo creo que es un tema que le interesa no solo a los jóvenes, también nos interesa a los profesores y por supuesto a los padres y madres de familia. Así que pues esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias, gracias al equipo de TV UNAM que nos hace posible llevar esta señal hasta su casa y a usted que nos hizo el favor de acompañarnos. Buenas noches.